viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. los desaparecidos que se buscan. Bueno, este es el reclamo hecho arte, en la voz de 100 artistas argentinos que están reclamando el fin de la impunidad, conocer qué pasó, castigo a quienes fueron los autores del acto terrorista de la AMIA. Están con nosotros Horacio Reutemann, Fabián Glenboski. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están noches. ustedes? Debe ser terrible, ¿no? Esto de todos los años organizar algo para reclamar por lo mismo. Por lo mismo, y este año, digamos, con circunstancias muy parecidas a lo que sucedió un año atrás, digamos. No hubo muchos avances, prácticamente ninguno. Seguimos polemizando cuáles son las mejores alternativas para avanzar, nadie se pone de acuerdo. Todos coincidimos en que es muy difícil, después de 22 años, hacer justicia. Pero lo que no podemos cejar es en el anhelo, la intención y la lucha por alcanzarlo, ¿no? Hubo un hecho que puede decirse que partió el agua en la colectividad judía cuando se firmó el acuerdo, cuando se intentaba firmar el acuerdo con Irán, dividiendo los sectores de víctimas, asociaciones. Bueno, yo creo que en algún momento, digamos, ese hecho fue, digamos, hecho a propósito y fue hecho para dividir realmente a la comunidad y a los familiares de las víctimas para, de alguna manera, lograr que el memorándum que estaba imponiendo de alguna forma el gobierno nacional de ese momento lo llevara adelante. Y era una forma de debilitar también el pedido de justicia. Pero yo creo que, a ver, la división es consecuencia de la firma del memorándum, es cierto, hubo una división, digamos. De todas maneras, la mayoría de las instituciones comunitarias se alinearon, digamos, después de algunas dudas, reconocemos, en el rechazo al memorándum, ¿no es cierto? De todas maneras, dentro de los familiares de las víctimas sí hubo divisiones, hubo algunas agrupaciones algunas que lo apoyaron, otras que dijeron vamos a ver cómo, y otras que lo rechazaron. Pero de todas maneras creo que el tema del memorándum no está cerrado, inclusive porque creo que merecería la sociedad argentina que se reabra, digamos, el juicio de posible encubrimiento, que ni fue cerrado, digamos, ni abierto, fue desechado. Digamos, 5.000 horas de escucha fueron desechadas en horas, digamos, en una manera que realmente, bueno, la justicia en ese momento iba para el lado que soplaba el viento. Y por allí quienes eventualmente sostenían este acuerdo con Irán decían que la causa por encubrimiento, en donde se juzgaba a Menem y a los servicios de inteligencia, iban a poder echar luz, al menos una parte de luz, sobre el atentado. ¿Pero qué tiene que ver el memorándum con Irán? A ver, mi opinión, la opinión de la colectividad. A los iraníes lo único que les podía interesar y que le interesaba y que fue demostrado después, lamentablemente el tiempo nos dio la razón, lo único que le interesaba era el levantamiento de las alertas rojas. Cuando el levantamiento de las alertas rojas, que impedía a los funcionarios imputados en el juicio viajar libremente por el mundo, no se llevó a cabo,
directamente ni lo aprobaron ni llegó al Congreso. En nuestro país, Congreso iraní. El Congreso iraní. En el Congreso argentino también en una forma express se aprobó, digamos, entre gallo y medianoche. Entre gallo y medianoche se aprobó. Porque, a ver, me quiero detener. Sí. ¿Por qué sostienen que es entre gallo y medianoche si hubo un debate público con televisación de los debates? Es decir, sí, pero hubo un debate, pero no hubo, digamos, primero, la sociedad prácticamente en su conjunto no estaba de acuerdo. Hubo muchísimos diputados y senadores, legisladores que tampoco estaban de acuerdo y no se atendió, digamos, ni a los familiares de las víctimas, ni a las organizaciones que representaban a esos familiares, ni a la AMIA ni a la DAIA como querellantes en el tema. Entonces creo que desde ese punto de vista se puede sostener que hubo una cierta imposición del gobierno que en realidad a 2-3 años ya de todo esto estamos, o sea, y las conclusiones están claras que la idea era solamente levantar las alertas rojas por alguna situación, algún negociado que no conocemos obviamente todavía con Irán. Pero de todas maneras, a ver, hubo un alineamiento automático del Congreso como hubo alineamiento en muchas otras cuestiones, ¿cierto? O sea, se podía discutir, se podía plantear, se podía hablar, pero después a la hora de votar todo levantaba la mano automáticamente. Entonces, realmente hubo muchos que hoy incluso están, digamos, opinando lo contrario de lo que opinaron en su momento. Pero de todas maneras, habiendo transcurrido 3 años, 4 años, ahora en enero, 27 de enero se firmó el mismo día, 27 de 2003. El mismo día se firmó, el 27 de enero se firmó el pacto con Irán, el mismo día que la ONU estableció como Día de Recordación Mundial en memoria de las víctimas del Holocausto. Día claro para todos, ese día firmó el memorando. Realmente como símbolo, creo que muy ironía del destino. Pero de todas maneras, a ver, 4 años después, va a ser ahora, de la firma del memorando, al margen de la declaración de inconstitucionalidad, porque ya cuando se declaró la inconstitucionalidad ya había pasado mucho tiempo, no se avanzó absolutamente nada. Sí. El Congreso iraní no lo ratificó, no hubo indagatoria. Sigue siendo una gran incógnita por qué se pagó semejante costo. Ni se llamó a la presunta Comisión de la Verdad, ni se integró. Costo a nivel internacional e interno. Nadie hizo nada, absolutamente nada. Entonces uno se pregunta, ¿para qué hacerlo? Si sabía de antemano que eso iba a pasar. Nosotros cuando se firmó empezamos a denunciar, va a pasar esto, al margen de que era inconstitucional, sosteníamos de que se sacaba al juicio de sus debidos jueces, del debido proceso, de que la Comisión de la Verdad no se sabía para qué, quién era formada y para qué obligatoriedad tenía para digamos, los presuntos culpables, no se sabía nada, era cuestión de firmar, digamos, un pacto de... Pasó 4 años, pasó 3 años, pasó 2 años, no hubo nada de nada. Lo único concreto que hubo del memorando con Irán, que el Congreso lo aprobó en forma expresa. Después de ahí no se avanzó más nada. Al margen, ¿sí?, entendemos que hay un juicio de encubrimiento 1, ¿sí?, que es el encubrimiento a la conexión local, que tampoco, después ningún gobierno, nadie hizo nada para avanzar en la búsqueda de la conexión local, por lo menos ya no hablemos de los... además resulta casi humorado, uno no puede decir, ¿no? Es un chiste de mal gusto verlo a Rivelli. Sí, como supuesto, abogado penalista y defendiendo demás. En la conexión local no se avanzó nada. En el juicio de encubrimiento 1 me parece bien que avancen, que se determine si hubo encubrimiento o no hubo encubrimiento. Pero pienso que, en de ser coherentes, los que piden juicio, sí, por encubrimiento, en el caso, por presunto encubrimiento, en el caso de Menem, Galeano, Veraja y demás, creo que deberían también pedir juicio en el presunto encubrimiento 2. Entonces, digamos, que se juzguen y que se termine, si son culpables o no son culpables. Nosotros nos vamos a tener a la resolución de la justicia, pero por lo menos lo primero que pedimos es que haya justicia, que se defina. Es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Y después que los jueces, lamentablemente, dejen de actuar en función de para dónde va, digamos, sopla el viento. Porque, digamos, a partir del 10 de diciembre vemos que el viento soplaba para un lado, a partir del 10 de diciembre sopló para otro. Y nada, no es bueno de ninguna manera. Mira, hay algunas expectativas, pero lamentablemente sí, debemos reconocer, no podemos ser absolutamente, creo que seríamos hipócritas si dijéramos que somos muy optimistas. Pero bueno, nosotros pedimos juicio en ausencia, no es lo mejor, no es lo ideal, es una forma de avanzar. Si no, que nos digan cuál es la mejor y cuál es. Lo que sí entendemos, ¿sí?,
que una presunta comisión de la verdad no es una buena salida, ni era la que se establecía por el pacto con Irán, ni es la que hoy se maneja. Así se está planteando esa alternativa. Sí, por presión de algunos grupos, digamos, que dicen que habría que armar una presunta comisión de la verdad. No hay comisiones de la verdad buena o mala. La buena es que los jueces actúen como deben actuar y dicten justicia. ¿Y el lunes qué vamos a hacer, Fabián? El lunes tenemos nuevamente el acto de conmemoración, 22 años, en la plazoleta Danilo Villaverde, en homenaje al joven fallecido en el atentado a la AMIA. Perdón, ¿no? ¿A qué hora va a ser? ¿A las 4? A las 4 de la tarde, 16 horas. No quería interrumpir, pero digo, sí. ¿Ustedes creen que la sociedad argentina sigue entendiendo que este fue un atentado contra la Argentina, contra la sociedad argentina, o en la medida que pasa el tiempo lo va asemejando más a un acto terrorista contra la colectividad judía? No es fácil la respuesta. Es difícil, a ver, pero yo creo que es difícil para todos, no solamente en este caso, sino en muchos otros casos, entender que no es un problema del otro, sino es un problema de todos. Es válido lo que vos planteás. Es difícil hacer entender a la sociedad argentina, en su mayoría, que es un problema de la sociedad, que fue un atentado a una institución argentina, ¿sí? Como fue el atentado a un fiscal, como al fiscal de la nación, ¿sí? Cualquiera sea los motivos de su deceso, no cabe duda que murió por el digamos, su dictamen de procesamiento. Hoy, digamos, pensamos que es la víctima 86. Pensamos la víctima 86, así como el atentado, nosotros decíamos que fue la firma del memorándum, fue el tercer atentado, digamos, la muerte del fiscal Nima es la víctima 86, cualquiera sea, digamos, no podemos hacer suposiciones, pero murió por lo que él hizo. Sí. El otro día escuché por su denuncia. Por su denuncia. Sí, por su denuncia. Para ser más claro, por su denuncia. El otro día escuché por televisión que ya cuando volvió de Madrid era hombre muerto. Ya era hombre muerto. Y no sé si no es verdad lo que... Sí, lo escuché por televisión a un comentarista político. Pero nos pasó con el atentado que sufrimos en Maccabi. Digamos, y la gente se solidarizaba. Y yo le decía, mire, no se solidaricen, es un problema de todo, porque... Digamos, si esto es real, digamos, si esto tiene la amplitud que no queremos que tenga, sí, es prueba de todo, porque en definitiva el caso de ISIS, la mayoría de los atentados no se lo hizo a la colectividad judía, se lo hizo en todos lados, salvo el del atentado al supermercado Kosher en París. Todos los otros fueron a cristianos, incluso hasta musulmanes, a los chiitas, musulmanes moderados, los Estambul es un país, Irak es un país musulmán, Pakistán es un país musulmán, Arabia es un país musulmán. La misma Siria, ¿no? Pero yo a veces entro en contradicción porque viajo a Buenos Aires, nosotros tenemos un confederal de DAIA, de filiales DAIA del país. Y las filiales, todas las filiales venían a solidarizarse con nosotros. Entonces, estaban a los santafesinos lo mismo que estaban a los pares, digamos, estamos hablando con los pares, digamos, con nuestros pares. O las autoridades centrales de Buenos Aires, del país, entonces entro en contradicción conmigo mismo, me obligó a replantear todo mi análisis. Pero bueno, tenemos un gran problema como sociedad, en la Argentina, digamos, en el mundo, como seres humanos también tenemos un gran problema de que no nos ponemos tampoco en el lugar del otro. O sea, vemos pobreza y la pobreza es el otro, es del otro, y que se haga cargo el otro. Entonces, empezar, digamos, eso también es la importancia que tienen los actos de este tipo, o sea, la memoria, y memoria activa de alguna manera, sin hacer alusión digamos al grupo de familiares, pero la memoria activa es eso, o sea, es recordar, pero a la vez ponerse uno en situación de activo, digamos, en situación de hacer algo por el cambio, para provocar el cambio, y como sociedad, bueno, nos debemos eso, creo también. Pero es como lo planteas, es muy difícil, digamos, entender que el problema de otro es el problema de todos, y en este caso es cierto, es válido, es difícil. Nosotros tratamos permanentemente de explicarlo, de hacerlo entender y llevarlo a otros ejemplos, digamos, que en la medida que todos nos comprometamos con todos los problemas, que son problemas de todos, que es un problema de la sociedad argentina, creo que vamos a tener un futuro mejor, va a ser más fácil. Así que sí, comparto con vos, es difícil, lo tratamos de hacer, lo hacemos, pero como planteaba de una manera
no sé si tragicómica, pero jocosa, con nuestros pares, nos pasa lo mismo, así que es difícil, es un problema de la sociedad argentina. Gracias por habernos acompañado esta noche. No, gracias por la invitación. Y bueno, nuevamente invitar a la gente, a la ciudadanía, a acompañarse, ¿sí?, en un acto de recordación de un nuevo aniversario. Acompañarse en un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Muchas gracias nuevamente. No, gracias. Establecemos aquí la segunda pausa, estamos en Sin Ánimo de Polemizar, ya volvemos.